Nunca pensé que sería esa mujer, la que se desvía, la que cruza las líneas invisibles del matrimonio y la moral. Pero allí estaba, al borde de algo peligroso, algo eléctrico, y no podía reprimirme. Empecé con algo pequeño, como siempre ocurre con estas cosas. Una mirada sostenida, un segundo demasiado largo, un roce de piel que no fue del todo accidental. Una silenciosa y secreta emoción cuando sus ojos encontraron los míos al otro lado de la habitación. Adrián, el hermano menor de mi esposo, siempre había estado presente, siempre había sido familia, pero de alguna manera, en los últimos meses, había empezado a sentirse como algo más. Conocí a mi esposo, James, cuando tenía 25 años. Era fuerte, confiable, el tipo de hombre que te hacía sentir segura con solo estar en la misma habitación. Me cautivó con su estabilidad, su devoción inquebrantable. Una década después, habíamos construido una vida juntos, un hogar, rutinas, un ritmo de existencia que parecía predecible y, si era honesta conmigo misma, estancado. Y entonces estaba Adrián. Era 6 años menor que James, 29, pura confianza y un encanto imprudente. Mientras que mi marido era estable, Adrián era salvaje. Mientras que James hablaba con palabras mesuradas y reflexivas, Adrián era un fuego artificial, sin filtros e impulsivo. Era todo lo que James no era, todo lo que no me había dado cuenta de que me estaba perdiendo hasta que fue demasiado tarde para fingir. De lo contrario, comenzó una fría tarde de otoño cuando James se fue de la ciudad a una conferencia de trabajo. Adrián se quedó en nuestra casa un tiempo. Algo sobre el fin del contrato de su apartamento y la búsqueda de uno nuevo. James, siempre tan confiable, mi hermano mayor, ofreció nuestra habitación de invitados. Sin dudarlo, me dije a mí misma que estaría bien, que era inofensivo. La primera noche me encontré en la cocina sirviéndome una copa de vino cuando Adrián entró recién salido de la ducha. Una toalla colgaba de sus caderas. Se me cortó la respiración antes de poder detenerla. Su cuerpo era delgado, pero con músculos fuertes que se movían sin esfuerzo bajo su piel. Sonrió con suficiencia al darse cuenta. Me quedé mirando, y rápidamente me di la vuelta, fingiendo estar fascinada por el remolino de rojo en mi vaso. ¿Quieres compañía?, preguntó con la voz cargada de diversión. Debería haber dicho que no. Debería haber terminado mi bebida y me había ido a la cama, pero en cambio, me encogí de hombros, forzando la indiferencia. Seguro que sí. Se sirvió una copa y se apoyó en el mostrador, mirándome por el borde de su vaso. ¿Alguna vez te aburres y parpadeas con James, con el matrimonio, con todos sus ojos? Sostuvieron los míos inquebrantables. Me burlé tratando de jugarlo, pero mis dedos se apretaron alrededor del tallo de mi copa de vino. Esa es una pregunta peligrosa. Tomó un sorbo lento, mirar, nunca dejar el mío. El peligro puede ser excitante. Me reí, pero salió más sin aliento de lo que yo pretendía. No deberías decir cosas así. ¿Por qué no? Inclinaba la cabeza estudiándome. Si es verdad, el aire entre nosotros cambió y luego se engrosó, con algo que no estaba listo para nombrar. Dejé mi vaso de repente, necesitando distancia. Debería irme a la cama, pero cuando me giré para dejar los dedos de Adrián rozando mi muñeca, solo un susurro de un toque apenas allí, y sin embargo, me envió una sacudida tan intensa que tuve que contener la respiración para mantenerme apartando mi mano demasiado rápido fingiendo que no lo había hecho. Sucedió. Buenas noches. Adrián no me detuvo, pero mientras me alejaba, pude sentir sus ojos en mí ardiendo a través de la delgada tela de mi pijama, desmoronando cada pared cuidadosamente construida que había construido. La tensión entre nosotros solo creció en los días siguientes. Fue en la forma en que me miraba, como si supiera cómo él vio a través de mí,
en la forma en que encontró excusas para estar cerca, para pasarme un roce en el pasillo, para quedarme cuando no había razón para. La peor parte, una noche estaba acurrucado en el sofá, un libro abierto en mi regazo, cuando Adrien se dejó caer a mi lado y estaba completamente cerca. El control remoto, su brazo rozando el mío. Su calor. ¿Qué estás leyendo? Nos preguntó nada interesante. Mi voz estaba apenas estable. Sostuve el libro como si fuera un escudo, pero su sonrisa me dijo que no se dejó engañar. Se acercó lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir la subida y la caída de su respiración. Ya sabes, si vas a mentir, al menos hazlo convincente. Me volví para mirarlo, pero en el momento en que nuestros ojos se encontraron, con las palabras que había planeado decir disueltas, porque estaba allí, a centímetros de distancia, sus labios se abrieron solo ligeramente. Su mirada se acercó a la mía con una intensidad que envió un escalofrío a través de mí. Debería haberme alejado. Debería haber cerrado esto, pero no lo hice. En cambio, dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Enviar mi corazón a un ritmo frenético salvaje. Adrien, susurré una advertencia, una súplica. Su pulgar, trazó la comisura de mi boca, sus ojos oscuros e ilegibles. Dime. No lo siento, porque ambos sabíamos que sería una mentira. La habitación estaba demasiado tranquila. El aire es demasiado pesado. Mi pulso latía en mis orejas, ahogando por lo que estaba a un suspiro de cometer el mayor error de mi vida, y lo quería desesperadamente antes de que pudiera decidir qué hacer. La puerta principal sacudió a James. Me disparé del sofá, como si me quemara mi libro, cayendo al suelo. Adrien se recostó exhalando lentamente, apretando la mandíbula mientras pasaba una mano por su cabello. La puerta se abrió y allí estaba mi esposo, sonriendo, ajeno al huracán que se estaba gestando dentro de su propia casa. Forcé una sonrisa. Mi corazón todavía acelera las cosas más rápido de lo que pensaba. Pensé en que te sorprendería. Tragué salivamente, echando un vistazo a Adrien, que ya estaba de pie, estirándose como si nada hubiera pasado. Buen tiempo en Adrien. Su voz dijo suavemente. Su voz no traicionó nada de la tensión. Me lanzó una última mirada pesada, sabiendo, antes de desaparecer por el pasillo, James suspiró, derrumbando en el sofá. Viaje largo. Está bien. Mira. Un poco sonrojado. Obligué a otra sonrisa esperando que no pudiera escuchar los rápidos latidos de mi corazón. Sí, solo cansado. Pero la verdad era que no estaba cansado. Despierta, más vivo de lo que había sentido en años, y eso me aterrorizó. Me desperté a la mañana siguiente sintiendo el peso de anoche presionándome como un secreto demasiado pesado para llevar. Las sábanas estaban enredadas alrededor de mis piernas. Cada paso que daba por la casa se sentía diferente, como si el aire fuera más denso, cargado de algo tácito. Caminé hacia la cocina, preparando una cafetera. El aroma llenaba el espacio silencioso. Mis manos temblaban ligeramente al coger una taza. Aún podía sentir las yemas de sus dedos sobre mi piel, la aspereza de su voz en el oído. Un golpe en la puerta trasera me dejó helada. Sentí un vuelco en el estómago al girarme, ya sabiendo quién era. Dudé solo un momento antes de cruzar la cocina y abrir la puerta. Él estaba allí, apoyado en el marco como si tuviera todo el derecho a estar. Sus ojos oscuros me recorrieron, fijándose en mis piernas desnudas, la camisa demasiado grande que me había puesto. La comisura de sus labios se alzó en una lenta sonrisa cómplice. Murmuró por la mañana. Su voz aún estaba cargada de sueño. Tragué saliva agarrándome al borde de la puerta. No deberías estar aquí. Soltó una risita baja y profunda.
Entró sin esperar invitación. No parecía haber ningún problema anoche. Mi pulso se aceleró cuando se acercó. Sus dedos rozaron mi muñeca. Un roce tan leve que me provocó escalofríos. Debería haberlo empujado. Debería haberle dicho que se fuera, pero en cambio lo dejé. Me apoyó contra la encimera. Sus manos se posaron en mi cintura. «Dime que me fuera», murmuró su aliento cálido contra mi mejilla. Separé los labios, pero no salieron palabras. Mi silencio fue respuesta suficiente. Sus manos se apretaron. Me atrajo hacia él. Sus labios rozando mi mandíbula. Bajando más. Respiré hondo. Mis dedos se clavaron en sus hombros. La cafetera sonó detrás de mí, el único sonido en la densa tensión eléctrica entre nosotros. Lo de anoche no fue suficiente. Él admitió. Su voz áspera por la necesidad. Yo no creo que lo sea nunca. Me estremecí. Yo tampoco. Giré la cabeza justo cuando sus labios encontraron los míos. Mi resolución se desmoronaba bajo el calor de su tacto. Mis dedos se enredaron en su pelo, atrayéndolo más cerca, bebiéndolo como si fuera lo único que me mantenía viva. El sonido de un coche entrando en la entrada me hizo dar un respingo, sin aliento. El corazón latía con fuerza contra mis costillas. Susurré, empujándolo. Me agarró la muñeca. Sus ojos se clavaron en los míos. «Relájate, es solo el vecino». Pero no estaba relajada. La realidad de lo que estábamos haciendo me golpeó como una ola. Me aparté, pasándome una mano por el pelo. «Tienes que... Vete», exhaló lentamente. Estudiándome por un largo momento,